Listo. Listo, ya estamos comenzando un nuevo tema. Y ahora, sobre todo, vamos a hablar de fórmulas para estimar la composición corporal. Creo que nada más, espérenme, es que se fueron unas presentaciones que ya teníamos, pero se quitaron ahorita las regresamos. Listo, muy bien. Primero que nada, vamos a adelantar una formulita. Vamos a ver una fórmula muy buena para determinar como tal porcentajes de masa grasa ideales. Listo, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a hablar en este apartado de fórmulas para estimar la composición corporal. Entonces, primero les adelanto esta formulita muy interesante. Sí existe el porcentaje de masa grasa ideal, que ese pues te lo va a dar tu paciente, o que a veces lo vamos a ver por la tabla de referencia, las tablitas. Entonces, para ello, pues tenemos que irnos a las tablitas que ya están aquí luego. Perfecto, pensé que iba a desplazar más. Recuerden que estas tablitas son muy buenas, que vienen del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Entonces, primero que nada, recuerden, tenemos la cuarta edición en español, que es como tal la 11ª edición en inglés, publicado, perdón, en 2021, de tanto gas esto, pues ya de repente, en 2021 se publicó este libro que es el Manual para la Valoración y Prescripción del Ejercicio Físico. En este manual del Colegio Americano de Medicina y el Deporte, recuerden que hicieron unas tablitas, generaron unas tablitas desde el año 2014 actualizadas, y en hombres valoraron más de 10,000 hombres, más de 15,000 hombres de 40 a 49 años, más de 9,000 hombres de 50 a 59 años de edad, más de 2,000 hombres, casi 3,000, de 60 a 69 años de edad, más de 500 de 70 a 79 años de edad. Igual mujeres, por rangos de edad, evaluaron a más de 4,000, casi 6,000, más de 4,000, más de 1,000, casi 300. Entonces, muestras muy increíbles de la población mundial, de todos los continentes, menos de Atlántida, obtuvieron eh, pues obtuvieron pues el porcentaje masa grasa, de las mujeres a nivel mundial y de los hombres también. Entonces, por ejemplo, tienes una paciente que quiere ir a competir en bikini, ahora sí quiere ir ahí a bikini como tal ya en fisicoculturismo, y ahorita tiene 20 años de edad, entonces tiene 20 años de edad, tabla de mujer, está en esta columna, pero ya que la valoras por antropometría, resulta que tiene 22% masa grasa. Como tiene 22% masa grasa para su rango de edad, pues sí sale en malo, fair de malo, promedio, más bien está en promedio. Está en el promedio del porcentaje de masa grasa para mujeres para su edad. Pero como ella no es sedentaria, ella no debe estar en promedio. Ella debe llegar, pues sobre todo ya en bueno, y ya despuesito ya en competencia, pues debería llegar de 11 a 14 ya para competir con esto. Entonces tú ya vas viendo cómo mejora del 22 y lo va bajando poco a poco. Entonces, sobre todo, imagínate que tú le digas a la paciente, ahorita tienes 22% masa grasa. Yo quiero paciente que en 6 meses que vamos a trabajar primero algo de fuerza, luego iremos viendo disminución de adiposidad. No sé, pero en 6 meses quiero que llegues al 15% de masa grasa. A ver si el 22 puedes bajar al 16, pero en 6 meses, a ver qué tal. Tú ya te fijaste que debe disminuir a 16% de masa grasa, siendo que ahorita tiene 22%. Entonces, justo con esta formulita, Disculpa, profe, pero está compartiendo la pantalla, es que no se ve. uno que me menciona así, acabo de ver que se descompartió, entonces ahorita lo vuelvo a compartir. Listo, a ver, estamos ya compartiendo otra vez la pantalla. Listo, ya que estamos viendo la pantalla, primero, este es el libro que les digo, que aquí está luego este libro es el que les digo del Colegio Americano de Medicina del Deporte.
Este libro sí vale la pena comprarlo, puede costar 1,600 pesos por Amazon o Mercado Libre, pero vale la pena comprar este libro. Sí te dice primero cómo valorar y cómo prescribir ejercicio para hipertensos, para diabéticos, para osteopenia, y un poquito te viene de cáncer, pero casi ya no mucho. Entonces, pero te viene mucho de hipertensión y diabetes, cómo valorarles y prescribir ejercicio físico. Y ahí en el libro vienen estas tablas, que son las del porcentaje de masa grasa. Y vean por qué son muy buenas tablas para mujeres. Vean qué muestras de la población tan grandes. Aquí se ven de 4,000, 5,000, 4,000, más de 1,000. Sobre todo en hombres también tienen muestras impresionantes. Más de 10,000, más de 15,000, más de 9,000, más de 2,000, más de 500. Entonces muestras impresionantes por rangos de edad. Entonces ya en la tabla de mujeres veíamos que la paciente mujer pues la teníamos acá, que esta paciente de 20 años de edad, que está entre 20 a 29 años, tenía 22% masa grasa. Entonces tiene 22% masa grasa ahorita. La formulita que vamos a ver es qué peso corporal debe tener para llegar al 16% masa grasa. Aquí tenemos otro ejemplo diferente. Vamos a este ejemplo que ya teníamos. Aquí tengo un paciente de 24 años de edad. El paciente tiene este peso corporal ahorita actual. Y él actualmente tiene 20% de masa grasa. Entonces la pregunta es, ¿qué peso corporal debe tener para que llegue a 14% de masa grasa? O sea, realmente lo que te va a calcular la fórmula es qué peso corporal debes tener para alcanzar el porcentaje de masa grasa que deseas. Entonces el paciente tiene 76,8 kilos, pero con 20% masa grasa. Aproximadamente estimando con cálculos, ¿qué peso corporal debería tener para no tener ya 20% de masa grasa, sino el 14%? Entonces la formulita nos dice, tu masa corporal menos la masa corporal por el porcentaje de masa grasa. Pero este porcentaje de masa grasa se divide entre 100. Entonces, en vez de poner aquí 20,2, divido el 20,2 entre 100 y me sale por 0,202. Y divides entre 1 menos el porcentaje de masa grasa que deseo, dividido entre 100. Entonces, tu masa corporal menos la masa corporal por el porcentaje de masa grasa actual, dividido entre 1 menos el porcentaje de masa grasa que deseo. Ahora vamos a hacer otra vez la formulita, pero sobre todo para tenerlo en cuenta, pero con el ejercicio que estamos haciendo de la chica. A ver, vamos a hacerlo con la chica con la que estamos para hacerlo todo desde el principio. La masa corporal de la chica, imaginemos que ahorita está con 67,8 kilos. Y ahorita dijimos que tenía el 20% de masa grasa. Queremos que llegue al 16% de masa grasa, ¿cierto? Su masa corporal, porcentaje que ya tiene, y qué peso corporal debe tener para alcanzar 16% masa grasa. Entonces, primero, su peso corporal, 67,8, menos, abrimos paréntesis, el peso corporal nuevamente, multiplicado por el porcentaje de masa grasa actual. 20% entre 100, 0,20. Listo, vamos bien hasta acá. Cerramos paréntesis. Dividido entre 1 menos el porcentaje de masa grasa que desea, pero entre 100. Desea 16% entre 100,16. Listo, y dime usted, ¿cuánto nos daría este resultado? Hasta ahorita, ¿qué resultado nos daría para hacer este ejercicio que hicimos primero de la chica? Peso corporal menos el peso corporal por porcentaje masa grasa, pero dividido entre 100. 54, Entre 1. 24. Muy bien, lo hiciste muy rápido. 54,24, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces aprox, cuando la paciente alcance un peso corporal cuando baje de 67,8 a 54 kilos, pues ya aproximadamente, seguramente ya estimaremos que estará ya con 16% de masa grasa. Entonces vaya que sí le hace falta bajar 6, 7, 13 kilos, ¿no? Necesita disminuir 13 kilos de peso corporal para bajar apenas 4% de masa grasa, del 20 al 16. Vaya que son muchos kilos. Es un estimado, claro. Puede que al final pese 56 kilos y que alcance ya el 16% masa grasa, porque a lo mejor también subió músculo y demás. Claro, esto nada más es estimado, pero va a cambiar. ¿Sí? Duda. Sí. Dijo, el peso, y es el peso, bueno, menos el peso por el porcentaje de grasa, entre Ajá. 1 menos el porcentaje
de grasa deseado. Así es, correcto. Entonces creo que, bueno, no sé si estoy mal, pero entonces según yo son 64.57, ¿no? Ya sonaba raro que sonara 54, sí, 64, ¿verdad? 64.7. Sí, Ahora sí. 64.57. Muy bien, perfecto. Sí, hubo error hace ratito. Entonces sí, ya sonaba raro bajar más de 10 kilos. Muy bien, aquí ya baja Igual a poquitos mí me kilos. dio lo mismo. Sí, 64.6 ahora sí. Sí, yo igual lo hice, profe, y sí es 64. Sí, pues ya sonaba raro bajar más de 10 kilos. No, bien, con poquitos kilos ya nada más bajar 3 kilitos prácticamente. 3.2, ¿no? 3.2 kilitos baja la paciente de peso corporal y justo baja del 20 al 16% de masa grasa. Muy bien, igual aquí estaba el otro ejemplo, pero ya hecho, el que ya teníamos. Y él tenía que bajar 76.8 a 71.3. Y ya bajando esta masa corporal, ya lograba bajar de 20.2 a 14% masa grasa. Esta es la grasa actual y este justo es el porcentaje masa grasa deseado. Muy bien, pues esta formulita es muy buena para pues ver pues esta parte, ¿no? De decirle al paciente los objetivos, sobre todo. Paciente, en 6 meses ya sabes qué porcentaje masa grasa y qué peso corporal, aprox, debes mantener. Listo, pues antes de ir a receso, vamos entonces al tema de fórmulas. Vamos a hablar de fórmulas para estimar la composición corporal. Y ya regresando al receso al ratito hablaremos del ángulo de fase, de una fórmula nueva que se llama RFM. Pero ahorita vamos a ver primero fórmulas. Como fórmulas, ustedes alumnos van a practicar ecuaciones muy utilizadas para estimar la composición corporal por medio de este subtema, a modo de emplearlas en la atención nutricional deportiva de manera correcta. Como objetivo específico van a identificar fórmulas para porcentaje masa grasa, las que mejor se utilizan por deporte y por categoría. Bien, primero que nada, pues recordemos que ya se disecó la masa corporal. En 1984 se hizo una disección de cadáveres. Se han hecho muchas, pues era muy fácil antes disecar cadáveres. Pero sobre todo una muy emblemática de la Universidad de Brich en Bruselas, donde disecaron 25 cadáveres, 13 mujeres y 12 hombres, de 30 a 55 años de edad. Imagínate que un día llegas casual a un anfiteatro y ya te dicen, mira, llegaron 25 cadáveres, por eso huele un poquito intenso. Mira, ya pasó el rigor mortis, revisamos a los cadáveres y ya sus músculos ya no están contraídos, ya pasó el rigor mortis. Entonces tienes 13 mujeres, 12 hombres, todos adultos de 30 a 55 años ya fallecidos, y te ponen a hacerles antropometría, que te digan así casual, hazles antropometría a los cadáveres. Y ya después de hacerles antropometría, pues vamos a disecar los componentes de cada uno. A cada cadáver le disecamos piel, grasa subcutánea, músculos esqueléticos, huesos y vísceras. Músculo esquelético porque no disecaron músculo cardíaco ni liso del corazón, solo músculos esqueléticos. Entonces son los 5 componentes ya disecados. Y esto es importante porque ya tenemos un artículo científico publicado en el año 2019. Y este artículo científico publicó en el año 2019, se publicó en 2001. Se publicó en el año 2001 el artículo, ya hace mucho tiempo, por Jorge Alberto Fernández Vieites. Es un estudio transversal de una sola medición. Es observacional porque no dieron variable. Así como estaban los pacientes sin darles nada, los observaron. Es retrospectivo porque tomó datos de la disección de cadáveres del 84. Entonces se llama retrospectivo, tomó datos del pasado. Y bueno, pues al final lo que hizo esta investigación, este estudio científico ya publicado como artículo, fue que existen 10 fórmulas para estimar la masa musculoesquelética. 7 de estas fórmulas, como la fórmula para estimar la masa muscular de Matieska, Drinkwater con Lautor-Rose, Henfield, que es la que ocupan en el hospital del brazo, con pliegue tríceps, Drinkwater, Kerr, Lee 1 y la de Lee 2. Lee tiene 2 fórmulas. Para diferenciarlas le ponen la fórmula de Lee 1 y la fórmula 2 de Lee también. Entonces tenemos 7 fórmulas y cada formulita, el resultado de cada formulita para masa musculoesquelética, la correlacionaron con la masa musculoesquelética ya disecada de los 25 cadáveres. Ya juntando la media de masa muscular de los 25 cadáveres, dio un resultado de 21.3 kilos.
Entonces, 21.3 kilos de masa musculoesquelética ya disecada en los 25 cadáveres. Entonces, hay fórmulas que sacaron abajo y otras arriba, pero no es que tanto sacó la fórmula abajo o arriba de lo que sacó la disección como estándar de oro, sino realmente hay que ver el término R cuadrada, que la R cuadrada es correlación. Entonces, en variables directamente proporcionales, que son estas, si sube mucho esta variable, la otra sube. Estos variables directamente proporcionales. Entre más creatina de suplemento consumo, más fuerza voy a generar. Suspendo la creatina, suspendo la fuerza. Vuelvo a dar creatina y vuelvo a aumentar la fuerza. Y entonces eso, las variables están dependiendo directamente, proporcionalmente y directo. Entonces, la fuerza está dependiendo de cómo se comporte la creatina. Si la creatina sube, la fuerza sube. Si la creatina baja, la fuerza baja. Si la creatina se mantiene, la fuerza se mantiene. La fuerza está dependiendo directamente proporcional de la creatina. Entonces, cuando los estadísticos en Excel o en programa estadístico sacan la correlación debe ser de 0.1 a 0.99. Entre más te acercas al 1, es una correlación casi perfecta, que los números son casi iguales. Entonces, justamente, por ejemplo, aquí había un ejemplo. El claro ejemplo que dijimos, entre más creatina, más fuerza. Y la correlación que sacaron los investigadores fue de 0.78. Entonces, para empezar, sí hubo correlación y fue de tipo fuerte. 0.78 está aquí, tipo fuerte. En cambio, ahora en otro estudio científico correlacionaron gamma orizanol con la fuerza. Y la correlación salió negativa en menos 0.46. Al haber salido negativa, pues ni siquiera hubo correlación. Entonces simplemente tú dices que el gamma orizanol no correlacionó con la fuerza. Está revisando unos mensajes por aquí. Unos que lo son de emergencia supuestamente. Listo, y bueno, ¿qué más tenemos? Pues bueno, entonces, pues ya vemos aquí que hablamos de relación de variables directa. Entonces, hablamos de una relación relación de variables directamente proporcional. Si te sale más masa muscular, como tal, si te sale más masa muscular por fórmula, más masa muscular te debió haber salido en la disección de cadáveres. Es una relación directa y proporcional. Entonces, ya viendo los resultados del artículo, todas las correlaciones son positivas. Todas las correlaciones fueron positivas. Pero si te das cuenta, ¿cuáles son las que más se acercan al 1? Pues estas que vemos aquí en rojo. Por ejemplo, la fórmula Henfield, la de Henfield, que ocupan mucho en el hospital del perímetro brazo y pliegue tríceps, la media de brazo. Esta fórmula de Henfield tiene una correlación moderada y con muy amplio error estándar estimado de casi 6. En cambio, la fórmula de Matieska, la de Matieska tuvo una correlación muy buena, casi de 1, y con un error estándar estimado de 2.5, un error muy bajo en comparación con este error de casi 6. Entonces, ya entre fórmulas, todas las fórmulas que se muestran aquí son buenas y sí se acercan a lo que te pudo dar la disección de cadáveres, el dato absoluto. Pero pues al final, la fórmula Matieska es de las mejores teóricamente. Ya también, por ejemplo, la del I2, esta del I también es muy buena, aunque tuvo correlación moderada y un moderado error estándar estimado. La del I2 es muy buena fórmula porque ocupan perímetro muslo. Y hay una fórmula que se llama Portman. La fórmula Portman no entró en la investigación, ¿por qué? No lo sé. Pero al final la fórmula Portman han mencionado autores de investigación de antropometría, que sí es muy buena fórmula y es sensible para deportistas sobre todo. Muy bien, entonces ya mencionamos que las fórmulas, hablando de musculatura, Matieska es de las mejores. Y ahorita un ratito hablaremos de ella. Bien, hablemos de fórmulas entonces. Primero que nada, el IMC. Recordemos que el IMC no es malo. El IMC sí es muy bueno tomarlo a veces, porque el IMC no nos va a decir la grasa corporal, o sea, la OMS nos dice, la obesidad se define como el acúmulo excesivo o anormal de tejido adiposo. No siempre es perjudicial, pero muchas veces sí es perjudicial para la salud. Entonces, pues ya sabemos que el IMC nos está valorando el peso y la estatura,
Por eso un ratito después del receso hablaremos de la fórmula llamada RFM, para que vean que es una fórmula nueva mejor que el IMC. Mientras tanto, el IMC sí sirve como tamizaje de riesgo para obesidad. O sea, el IMC, si o no, es un tamizaje, es una evaluación muy rápida que no nos va a decir realmente si hay obesidad o no. Más bien, esto es qué riesgo hay de obesidad. Si yo en el día tengo 50 pacientes en Secretaría de Salud, no puedo medir a 50 pacientes haciéndoles DEXA, InBody, antropometría. A 50 pacientes en un día hacerles DEXA, InBody o antropometría es muy difícil. Pero diario sí puedes valorarle a 50 pacientes el IMC, y más porque el IMC, como es peso y talla, tienes ayuda de pasantes, de practicantes, la enfermera, el de fisio, todos los de salud podemos tomar peso y talla. Teóricamente, faltaría medirlo bien con protocolo ISAC y demás, pero en palabras muy sencillas, pues decimos que cualquiera puede medir peso y talla, y por lo mismo, pues el IMC se puede sacar muy fácil. Y ya tú dices, los que salieron con obesidad grado 1, 2 o 3, a ellos sí los voy a citar rápido a hacerse DEXA, InBody, para ver si sí hay o no obesidad, si sí hay exceso o no de grasita. Los que están en normopeso y sobrepeso, la verdad la mayoría puede que estén bien. Hay algunos que no lo estén, pero la mayoría van a estar bien. A ellos los voy a citar en 3 meses, no me urge valorarlos. Los que salen con bajo peso por IMC, a ellos sí rápido los mando, pero a bioquímicos, albúmina y prealbúmina. Por eso sirve el IMC, para que sepas a quiénes mandas a bioquímico rápido, a quiénes los mandas a valoraciones de composición corporal rápido y a quiénes los valoras ya después, con más tiempo. Entonces, justo por eso es el IMC importante, como un triage para saber qué tan rápido te valoramos. La verdad es que en la población mundial tiene 95% de sensibilidad. Ese 5% de error es para los deportistas hipertrofiados. Pero, por ejemplo, en los de combate, si tengo un paciente de judo de 106 kilos, es categoría arriba de 90 kilos. Pero este paciente de judo ahorita pesa 106 kilos. Está mucho más arriba de los 90, pero ya es libre. Entonces pesa 106 kilos y obviamente ya valorando estatura y peso, a lo mejor su estatura es de 175 centímetros, pero te pesa 106 kilos. Tiene 30 kilos arriba de su estatura. Tú realmente ya en IMC te va a salir con obesidad grado 2. Sí tiene obesidad, sí tiene adiposidad. Este paciente de judo, en sí aplica decirle que tiene obesidad. Él te va a decir, oye, pero tengo mucha masa muscular. Sí, claro. Tu sobrepeso sí es por músculo, pero también por grasa. Y ese exceso de grasa sí te hace llamar obesidad. Pero no lo evidencias por IMC, lo evidencias ya más que nada por el InBody. El InBody sacó 30% de grasa. Ahí está, si tienes obesidad. Entonces, realmente el IMC sí es muy bueno como valoración rápida, pero se corrobora al final, ya para el diagnóstico, ya con InBody o con antropometría o con impedancia o con algún método de la composición corporal que esté validado y bajo cierto protocolo y técnica. Recuerden que hay tablas para gente de baja talla. Baja talla es hablar de 150 centímetros para abajo. Hay tablas para adultos mayores y estas tablas ya para población en general. Entonces tenemos, y mundial, aparte no es mexicano, sino mundial. Entonces tenemos las tablas de IMC, 3 tablas, ya en población, sobre todo mundial estas tablas, y en México que luego sí revisamos las de adulto mayor y las de niño, o las de baja talla más bien, perdón, baja talla. En niño no se toma así. En niño más bien lo importante es talla para la edad, es lo más importante. Bien, ahora el perímetro cintura, pues ese sí lo hay que tomarlo también. Obviamente ya los fisicoculturistas, ahí sí para que veas, son los únicos. Los fisicoculturistas y los de rugby y fútbol americano son los únicos que pueden salir con obesidad grado 1 y realmente no tienen nada de obesidad. Todo el sobrepeso sí es por pura musculatura y nada por adiposidad. Son los únicos. Bien, ahora el perímetro cintura habíamos dicho que los fisicoculturistas que utilizan hormona de crecimiento, sí les agranda el perímetro cintura muy grande, pero es por la hormona de crecimiento que sí agranda las vísceras. Entonces, el perímetro cintura cuando está arriba de 90 en hombres, claro que sí, márcalo con toda confianza de que sí hay riesgo cardiovascular, porque la musculatura y los rectos del abdomen no se van a hipertrofiar en tamaño. Son músculos que obtienen más bien tono musculoesquelético. Tú recuérdalo, un paciente con arriba de 90 de perímetro cintura, centímetros, claro que sí es riesgo cardiovascular por esa grasita que está almacenando en esta zona central. Bien, y a ver, vamos a revisar un esqueleto. Alguien que me diga dónde se encuentra el famoso centro de gravedad.
Entonces, mientras voy abriendo Google para mostrar por ahí unas vértebras. Y pues vayan mencionando, ¿alguien sabe dónde se encuentra el famoso centro de gravedad? Porque muchos mencionan, luego hablan del centro de gravedad. Eso era tema un poquito al tema pasado de proporcionalidad. Habíamos Pero dicho, bueno, habíamos dicho las clases pasadas que era por la altura de la pelvis, ¿no? pues a la altura de la pelvis, pero referenciando vértebras, ¿a nivel de qué vértebra estaría? Creo que era ese 2. Muy bien, los demás qué dicen. Muy bien, Nancy, los demás qué dicen. ¿Dónde se encuentra el centro de gravedad? No es al nivel, ¿A nivel de qué? ¿De qué? a nivel del sacro. Muy bien. Sí, pues se dice que muy bien, perfecto. Se dice que el centro de gravedad se encuentra de manera anterior, adelante de la S2. Todavía si el sacro te ponen ahí partes primera, segunda, tercera. En la S2, a la mitad del sacro, por ahí en S2, si se numera, pues ahí se encuentra de manera anterior el centro de gravedad. Aquí es donde lo tenemos justamente. Muy bien, perfecto, pues ya respondimos a la duda, que aquí está el centro de gravedad. Y sí, ya está en la altura de la pelvis, pero así es como se evidencia más que nada por el número de vértebra. Ya lo último, pues, de esa columna vertebral. Listo, ahora pues seguimos con la presentación. Y como centro de gravedad, pues claro que sí es donde mantenemos buena energía como tal en el cuerpo humano, buena cantidad de energía. Ah, ya aquí está la presentación. Vamos a volverla a abrir. Y además de energía, pues sí se mantiene pues parte del equilibrio y de señales también, no nada más eso, sino parte de las señales que te llevan neurotransmisores de cerebro a músculos esqueléticos. Bien, pues volvemos a la presentación y vamos a hablar de fórmulas para el porcentaje de la masa grasa. Bien, entonces vámonos a la presentación. Lo tenemos por acá, el porcentaje de masa grasa, las formulitas que hay. Listo, la primera formulita que todo mundo la sigue ocupando, o sea, inclusive he hecho benchmarking y como benchmarking, de repente ya me he puesto a analizar lo que hace la competencia. Entonces yo he visto los temarios y lo que enseñan en muchos otros diplomados de nutrición deportiva, en cursos y demás. Y veo muchos cursos de nutrición deportiva donde te enseñan esta fórmula de los 4 pliegues, que es, evalúas 4 pliegues subescapular, tríceps, bíceps y supraespinal. Para empezar, estás ocupando pliegues del brazo y del tronco, pero estás limitando miembros inferiores. Y eso es un error, porque los miembros inferiores sí están cargados en músculo o en adiposidad, en alguna de las dos, o las dos en músculo y grasita. El quitar los muslos es un error, porque es donde concentramos parte de la composición corporal relevante para todo el cuerpo. Entonces, esta fórmula que se llama de Durning y Womersley, esta fórmula no se recomienda para deportistas para nada, porque para empezar se validó en Canadá y se ha utilizado mucho en México, pero está validada en canadienses. Lo bueno es que sí está validada desde 16 hasta 68 años de edad y los hombres hasta 72 años. No es tan fácil como sumar 4 pliegues y sacar el promedio, porque hay preparadores físicos dentro del fisicoculturismo, hay preparadores físicos que se venden como los mejores del país y sí lo son en cuanto a resultados, pero sí les falla el conocimiento teórico e inventan datos y no los sacan bien los datos. Porque esos preparadores físicos, yo lo sé hasta por experiencia como tal, que a mí me lo dijeron alguna vez ellos, y vi que después que era un error. Ellos lo que hacen es sumarte 4 pliegues, dividen entre 4 y te sacan el promedio. Como si fuesen las cosas tan fácil y no es así. Primero, con los 4 pliegues que tenemos aquí, con estos 4 pliegues se saca el logaritmo de los 4 pliegues. Entonces, haz de cuenta que hiciéramos algo parecido a esto.
Ya está bien la fórmula. Yo también creo que me había equivocado una formulita aquí en mujeres, pero la de hombres sí está bien. Entonces, así lo pondrías en la calculadora científica. Por ejemplo, vas a colocar este valor entre paréntesis. No, pues lo puedes poner así directo. Este valor menos este valor, logaritmo, y en vez de 4 pliegues, ¿cuánto nos da esta sumatoria? 3 más 3, 6 más 10, 20, más 6, 26. Así lo pones en la calculadora, numerito, menos numerito, logaritmo, paréntesis 26, cierras paréntesis. Ya si lo pones así en la calculadora, ya te va a salir un dato de la densidad corporal que debe ser mayor a 1. Ahorita lo harán ustedes a ver si sí corresponde o sale otro valor. Pero ya que sacan la densidad corporal que siempre debe ser mayor a 1, pues ya la densidad corporal ya la pasas a la fórmula de Siri. Y la fórmula de Siri ya es número que no cambia entre la densidad menos 4.5%. Haz de cuenta, aquí lo que hace en la formulita, simplemente sustituir la densidad, que es 1.076. Entonces aquí en vez de densidad le pones entre 1.076, igual menos esta constante por 100, y ya te va a sacar porcentaje de masa grasa, que en este caso dio 10% masa grasa. Entonces, Dunning-Gomersley no lo van a ocupar para nada en el deporte, para puros sedentarios nada más. Sí ocupa sumar 4 pliegues, pero sacas el logaritmo de los 4 pliegues con estos datos. Ya que sacas la densidad corporal, ya con Siri, ya pasas a porcentaje masa grasa. Profe, ¿por qué la, Entonces, Dunning-Gomersley, de hecho, profe, sí, ¿por qué la densidad mandé sí. siempre debe de ser mayor a 1? Pues la densidad del cuerpo humano. El cuerpo humano siempre va a tener densidades arriba de 1. Por eso, pues, nos va a costar trabajo flotar en el agua. Sobre todo porque tenemos más tejidos pesados y densos que los no densos. Tenemos más hueso y más musculatura que la adiposidad que tenemos. Entonces, en el cuerpo predominan tejidos más densos que menos densos. Y ya cuando sacan el promedio, pues siempre sale que el cuerpo humano es arriba de 1 de densidad. Bien, muy buena pregunta. Sí se respondió, ¿verdad? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, sí, en serio, con toda confianza. Y bueno, esta es la fórmula de Dunning-Gomersley que yo les puse la general. Les puse fórmula general para mujeres y para hombres. Pero hay una fórmula específica por rango de edad. Hay numeritos que cambian en la fórmula dependiendo del rango de edad y el género, mujeres y hombres. Pero insisto, esta fórmula es para sedentarios. Yo les di la opción de Siri, pero hay otras opciones. Hay un autor que se llama Brozek. Brozek también te pasa la densidad ya a porcentaje masa grasa, pero la fórmula de Brozek aplica para africanos. Si tienes pacientes de África, pues si los de continente africano como tal, falta ver qué países, pero ya todo el continente africano, lo valoras en vez de Siri, pasas la densidad a porcentaje masa grasa por fórmula Brozek. Hay otra fórmula que se llama Lohmann. La fórmula Lohmann hace lo mismo, pero es para población americana. Pasar densidad a porcentaje masa grasa en americanos. Y Slaughter, hay otro autor que se llama Slaughter, se apellida Slaughter, y Slaughter hace lo mismo, pero en niños y adolescentes. Si sacaran la densidad del niño o adolescente, esa densidad la pasa a porcentaje masa grasa por fórmula de Slaughter. Entonces, en adulto joven en México ocupamos sobre todo Siri para pasar densidad ya a porcentaje de masa grasa, como en este caso. Esto lo hizo Siri, Dunning-Gomersley sacó densidad, pero Siri ya te sacó porcentaje masa grasa. Se ocupan las dos fórmulas. Bien, ahora, segunda fórmula. La segunda fórmula diferente que les comento es la de Faulkner. Esta fórmula que se llama Faulkner, modificada por un autor llamado Popovich, lo que hacen es primero obtener el área de superficie corporal, que así le llaman ellos, área de superficie corporal, como esos metros cuadrados de tu cuerpo. Y bueno, pues es número que no cambia por la estatura este exponente, por la masa corporal este exponente. En vez de elevar la estatura al cuadrado o al cubo, pues lo elevan al exponente 0.725 veces. Ya que sacas el área de superficie corporal, este resultado que obtienes lo pasas a la segunda fórmula. El resultado que te salió en esta fórmula, más tu sumatoria de 5 pliegues ahora, por este número, más este número que no cambian, constantes. Y ya obtienes porcentaje masa grasa.
Esta es sumatoria de 5 pliegues. Lo bueno es que utiliza pliegues del abdomen y del muslo, zonas donde sí hay adiposidad y nos cuentan adiposidad ya del cuerpo en general. Muy bien, ahora esta es la segunda fórmula que comento. En vez de sacar densidad, ellos sacan área de superficie y luego ahora sí ya porcentaje masa grasa. Tercera fórmula que les comento es la fórmula de Carter. Carter ya tiene su fórmula que en vez de sacar densidad o área de superficie, Carter ya con una sola formulita ya te arroja porcentaje masa grasa, fórmula para mujeres, fórmula para hombres. Y no importa el rango de edad, ya es para, en general, ya a partir de 17 años para en adelante. Estos son los 6 famosos pliegues de Carter, los pliegues que no deben cambiar y que son 6 y que debemos siempre mantenerlos. Valora pliegue de tríceps, subescapular de la espalda, supraespinal de costado, abdomen, muslo y pierna. La literatura viejita llaman suprailíaco. Antes le llamaban suprailíaco al pliegue, pero ya no se llama así, se llama supraespinal y es el que está entre la cresta ilíaca y el abdomen. Porque hay 2 pliegues, hay uno de cresta ilíaca, ya en la zona lateral, y hay otro que es supraespinal. El que valoramos siempre en las fórmulas es supraespinal, pero en la literatura vieja lo vas a encontrar como suprailíaco, término ya viejito. Bien, ya les puse 3 fórmulas. Mencionamos Dunning-Gomerty solo para sedentarios. En México se aplica. Tenemos una fórmula de Faulkner que aplica para deporte amateur o simplemente ejercicio físico. Pero ya el deporte que se llama atleta, los atletas que son ya de alto rendimiento, que compiten a nivel nacional e internacional, está la fórmula Carter. Es que la fórmula de Carter se centró en los datos que Carter le tomó a atletas olímpicos. Entonces, la fórmula Carter es para atletas olímpicos más que nada, porque Carter fue a 4 Juegos Olímpicos. Hay unos de los años 70 que se suspendieron, pero Carter fue a los Juegos Olímpicos de México de 1968 y a los que siguieron, los otros 3 que siguieron, Atlanta y demás. Hay unos que se suspendieron por ahí. Entonces, Carter fue a 4 Juegos Olímpicos y tiene el perfil antropométrico de los de acuáticos y los de atletismo. De atletismo no solo velocidad, midió a los de salto con pérdida, a los de salto de longitud, salto de altura, todos los de atletismo los valoró Carter. Y con base a esos datos generó fórmulas, que es esta, pero aplica para altísimo rendimiento, olímpicos. Y ahora, la cuarta fórmula que les doy es la de Slaughter. Slaughter, además de sacar fórmula para porcentaje masa grasa a través de la densidad, Slaughter tiene una fórmula que directo también te arroja porcentaje masa grasa, que ocupa 2 pliegues, tríceps y pierna. Hay una fórmula que se llama Sloan. Los que ocupan clínica, en la clínica en nutrición te enseñan una fórmula de Sloan que ocupa tríceps y subescapular. Pero en deporte me gusta más esta fórmula de Slaughter en deportistas, que ocupa tríceps y pierna. Esto de Slaughter aplica para niños y adolescentes. Aquí está el rango de edad, 5 a 14 años. Aplica tanto sedentarios como deportistas. En cambio, la de Sloan era para puro clínico. Por eso me gusta Slaughter, porque es collage y aplica para sedentarios y para deportistas, para ambos grupos de población. Ahora bien, si tienes paciente con obesidad, que sí tiene inflamación y mucha adiposidad, al paciente con obesidad, primero pues intenta medir pliegues, a ver si se puede. La verdad es que te va a costar trabajo tomarle pliegue a la mayoría por la inflamación que ahorita un ratito veremos con diapositivas, que es la inflamación. Entonces, un paciente con obesidad no le puedes tomar mediciones con plicómetro, no puedes analizar el espesor del tejido subcutáneo debajo de la piel, la grasita. Segunda opción, pues le vas a tomar impedancia. Un paciente con obesidad mejor lo subes al InBody, a la tanita y demás, a la impedancia. Pero si el paciente tiene marcapasos, tiene esquirlas, tiene placas de metal en el cuerpo, ya no aplica la impedancia. Tendrías que valorarlo entonces ahora por la fórmula de antropometría Wellman. Entonces, la fórmula Wellman es una fórmula para que con antropometría, con puros perímetros, estatura y peso corporal, sí podamos medir y estimar porcentaje de masa grasa. Obviamente te salen resultados de 30 y tantos por ciento o 40% masa grasa. Solo ocupas peso y estatura y ocupas 2 perímetros de cintura. El perímetro de cintura que marca la ISAC, que la ISAC dice, el perímetro de cintura, método A, en la parte más estrecha de la cintura. Si el paciente está plano, el método B sería
entre la décima costilla, cresta ilíaca, décima costilla y a la mitad. Entonces, perímetro cintura lo vas a tomar por método A o método B, que nos dice la ISAC. El perímetro umbilical, esa no es medición de ISAC, pero uno la puede tomar, que sería que el perímetro de cintura pase arribita del ombligo. Pero si el paciente el ombligo le cuelga hasta abajo, el ombligo no puede ser referencia entonces, simplemente como perímetro umbilical harías la estrategia B, el método B, de aplicar cresta ilíaca con pulgar, décima costilla y a la mitad va mi perímetro cintura. Entre la cresta ilíaca y la décima costilla anterior, ahí tomas a la mitad el perímetro umbilical si el paciente no tiene ombligo. Entonces, un paciente que está plano y que no tiene ombligo, pues ya nomás dejas un solo perímetro de cintura, el de método B, método B. Entonces, algo complicado, aquí les pongo un poquito en la presentación los escenarios. Platiqué diferentes escenarios del paciente, aquí los tenemos. Pero bueno, al final, ya que le mides 2 perímetros de cintura, dejas uno que es el umbilical, con peso y estatura y este perímetro, ya las fórmulas te arrojan porcentaje masa grasa, de 30 y tantos, 40 y tantos %. Y es porque no les pudiste hacer impedancia porque tenían marcapasos, no servía la impedancia. Y no pudiste tomar pliegues porque había mucha inflamación. Muy bien, entonces, bueno, pues tenemos diferentes fórmulas. De hecho, existen fórmulas también de Jackson-Pollock, por ejemplo. Jackson-Pollock son otras fórmulas que, como Durning, te sacan primero densidad corporal. Y ahora, ocupando Siri, pasas la densidad a porcentaje masa grasa. Existe la fórmula Yuhas. Yuhas es una fórmula que directo te arroja porcentaje masa grasa, pero lo ocupan en Nueva Zelanda, Argentina, y lo ocupan mucho en deportes de combate y en deportes de pelota. Hay una fórmula que se llama Ledesma, pero es más para paciente sedentario. Hay una fórmula que se llama Whitney, que también es más que nada para paciente sedentario, deportista en general. Entonces hay muchísimas, o sea, hay demasiadas fórmulas para estimar la adiposidad. Entonces ya sabemos que la ISAC es la sociedad internacional que está en 85 países adscrita en el mundo. En 85 países ofrecen cursos de certificación. Y lo que hace la ISAC es en investigación y en técnica antropometría, estandarizar sobre todo la técnica. Entonces, nada de que en Japón te digan, yo mido el pliegue de la cresta ilíaca 3 dedos arriba de la cresta ilíaca. Y en Hawái te dicen, no, nosotros medimos pliegue de la cresta ilíaca con 1 dedo arriba de la cresta ilíaca. Japón 3 dedos arriba y Hawái 1. Ni uno ni el otro. La ISAC te dice, el pliegue de la cresta ilíaca se va a tomar de cierta manera. Ubica el punto iliocrestal en la parte más superior de la cresta ilíaca, toma el pliegue y alínealo con la línea axilar media. Entonces la ISAC ya te dice cuál es la técnica que deben tener en Hawái, en Estados Unidos de América, en Rusia, bueno, en Rusia no, pero pues digo, en otros países, en Suiza, en Brasil, en Canadá, en México, en Argentina, en Puerto Rico. Entonces ya te dice la ISAC cómo tener una técnica de medición específica para todo el mundo. Es un lenguaje universal ISAC, es tu lenguaje de técnica de antropometría. Entonces, muy bien, imagínate que tenemos 4 ISAC, tenemos 4 antropometristas certificados con ISAC nivel 3, son instructores, dan clases, son investigadores. Ya tenemos 4 ISAC nivel 3. Todos van a medir muy bonito, pero ¿de qué sirve que todos midan igual y bien bonitos y al final? Ana Paula eligió fórmula de Yuhas y por Yuhas le dijo al paciente Ramírez en la misma semana que todos, 8.5% masa grasa. Germani midió igualito que Ana Paula, pero Germani ocupó Jackson-Pollock de 3 pliegues y ella ocupó 6 pliegues. Germani ocupó esta fórmula de 3 pliegues y él le salió un resultado de 12.6% de masa grasa que le dice a Ramírez en la misma semana que todos. En cambio, Antonio ocupa fórmula para sedentarios y le dice a Ramírez que tiene 18.4% masa grasa. Fabián ocupa Carter para olímpicos y le dice que tiene 16. O sea, el paciente Ramírez ya se confundió. O tiene 8.5% y está muy magro, o tiene 18% y está pues ya con elevado porcentaje masa grasa. O está muy magro o con elevado porcentaje masa grasa. ¿Cómo está? Entonces ya el paciente Ramírez ya no confía en ninguno de los 4, ya perdió confiabilidad en los 4 instructores ISAC nivel 3, no sabe quién tiene la razón y está confundido. Y es que no cambiaron ellos no tuvieron error, todos midieron bien bonito.
Las fórmulas son las que tienen errores, son estimaciones, pero no la verdad absoluta. Y siempre nos pasa así en la vida. Al final te van a decir, la distancia de la Tierra a la Luna, en un libro te van a decir 330,000 kilómetros. En otro libro te van a decir, no, no son 330, son 333,000 kilómetros. Pero en otro libro te van a decir, no, son 342,000 kilómetros. Entonces son o 330, 333 o 342,000 kilómetros de la Tierra, planeta, a la Luna. No sabemos realmente cuál es la distancia de la Tierra a la Luna, no sabemos, pero hay quien da 333, 340. Cuando está más cerca, cuando se aleja, pues es diferente, 380. Pero te estiman de 320 y tantos a 340, ahí está, hay un rango. Entonces también los porcentajes de masa grasa, las fórmulas se quieren acercar a la verdad, pero nada más se estiman, no se acercan realmente mucho. Entonces esto, pues en cambio, si tomara sumatoria de 6 pliegues y valora 6 pliegues ya estandarizados, tríceps, subescapular, supraespinal, abdomen, muslo y pierna, los 6 pliegues de Carter, cuando tú los valoras ya no hubo discrepancias de 81 a 83. Sí cambió el valor de cada uno porque hay errores en la técnica antropometría, pero mínimos los errores, por eso están preestandarizados con un nivel ya. Y al no tener tanto error en pliegues, ahí sí, el paciente ya no se confunde. El paciente no hay de otra, sabe que tiene 81 a 83 milímetros, sabe que tiene una adiposidad arriba de 80. En cambio, el porcentaje masa grasa sí está diverso. Entonces, los porcentajes de masa grasa no son recomendables hoy en día. Lo único recomendable son sumatoria de 6 pliegues. Eso es lo único recomendable. Entonces, imagínate, el perrito es mi paciente. Él como paciente mío, él me va a preguntar, oye, Mari, ¿mi porcentaje masa grasa? Yo le diré a mi paciente, no importa, paciente, no te dije cuál es tu porcentaje masa grasa, pero ¿cuánto tienes de sumatoria de 6 pliegues? Y él me va a decir, pues tengo 50. Ahí está, tienes 50 de sumatoria de 6 pliegues. Como eres delantero de fútbol soccer, yo quiero que llegues a 44, pero ya estás bien. Tienes 50, Cristiano Ronaldo tiene 44. Bajas poquito más y tienes la misma grasita que Cristiano Ronaldo, bueno, casi. Entonces, estás bien con 50, casi llegas a 44, que es la referencia, estás muy bien. Cuídate, vas muy bien, pero un paciente que tenga 70, oye, eres delantero de soccer, tienes 70, pero mira, Messi y Cristiano Ronaldo como los mejores del mundo, pues tienen ahí de 44 a 50, tú tienes 70, poco a poco y viendo que bajes al 70, paciente. De 70 bajaste a 65, te felicito, bajaste 5, ahora subiste a 80, es que vino diciembre. Y ya vuelve a ir bajando, ¿no? 75, 70, 60, 50. El cambio, en vez de verlo por porcentaje masa grasa, esto ya no lo valores. Mejor ve los cambios de adiposidad solo a través de la sumatoria de los pliegues, para ver si se mantienen, si aumentan, si disminuyen. Justamente hay un artículo científico publicado en Nutrición Hospitalaria en 2019 y se volvió a publicar en el año 2021. Imagínate que valoran a 79 jugadoras de fútbol soccer de Colombia, bien musculosas y bien aguerridas, porque igual he visto perfiles antropométricos de ellas y tienen perímetros de muslo de 56, 59. No son fisicoculturistas y tienen perímetros de muslo pues, de buen tamaño. Entonces imagínate 79 jugadoras de fútbol soccer de 23 años y no hicieron todas las fórmulas, solo por estas fórmulas estimaron adiposidad por cada una de las fórmulas. El resultado de grasita de cada fórmula lo correlacionaron con el DEXA. Todas las correlaciones van de 0.1 a 0.99. Todas las fórmulas sirven muy bien, inclusive Durnin y Gomerly Centarios funcionó con correlación moderada. Faulner con correlación moderada igual, ya subiendo a fuerte, Yuhas fuerte. Pero vean, Jackson Pollock tuvo la mejor correlación cercana al 1. Entonces ya sabemos que Jackson y Pollock de 3 pliegues es la fórmula que vamos a ocupar en fútbol soccer femenil Colombia, porque es la fórmula que mejor se acercó al DEXA. Entonces ya sabemos que Jackson Pollock funciona en futbolistas de Colombia. Muy bien, pero ahora lo hicieron en futbolistas general. Ahora hay que hacer el mismo estudio, volverlo a hacer, solo para porteras, para árbitros, para defensas, mediocampistas y delanteras. Hay que hacerlo por cada categoría. A lo mejor y junta, no es que sí cambia, pero bueno, entonces ya sabemos cuál es la fórmula que necesitamos en ellas.
estos autores, él es mi ídolo, vean, él es mi ídolo, el doctor César Iván Ayala. Es mi ídolo porque tiene más de 24 artículos científicos publicados en las mejores revistas científicas del mundo. Y él es su mentor que se llama Luis Ortiz Ayala, investigador nacional nivel 2. Ellos dos, ya con doctorado, pues sobre todo César Iván Ayala con equipo de CONADE, ellos lo que hicieron fue que en Taekwondo varonil cadetes en el año 2018 hicieron el mismo estudio que vimos ahorita en soccer. Le sacaron porcentaje masa grasa por todas las fórmulas que existen. Y el resultado de cada fórmula lo correlacionaron con el DEXA, con los rayos X, DEXA. Y lo mismo Jackson Pollock de 3 pliegues fue la fórmula que más se acercó al DEXA, con una correlación casi de 0.99. Es curioso porque Jackson Pollock tiene fórmula de 7 y de 3 pliegues, pues funciona mejor la de 3 que la de 7. Entonces no importa el número de variables, lo que importa es que la fórmula esté bien establecida como ecuación de regresión lineal. Esta es la ecuación de Jackson Pollock, por si se preguntaban. En mujeres necesitas pliegue de tríceps, supraespinal y muslo. En cambio, la fórmula Jackson Pollock en hombres necesita pliegue pectoral, abdomen y muslo. Bien, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues Jackson Pollock saca la densidad del cuerpo humano y ya por Siri pasamos la densidad a porcentaje masa grasa. Entonces ya vimos que Jackson Pollock de 3 pliegues es la fórmula recomendada para Taekwondo varonil cadetes México y fútbol soccer femenil Colombia. Pero hay que hacerlo ahora en fisicoculturismo por categorías, hay que hacerlo en tenistas, en judo, en taekwondo, en karate, en patinaje artístico, nado sincronizado, en patinaje artístico, en patinaje sobre ruedas, en skateboarding. Hay que hacerlo en todos los deportes y por categorías. Este estudio que ya se hizo, falta hacerlo, replicarlo en todos los deportes del mundo, en los mejores del mundo y en las diferentes categorías que existen. Y aparte por edades también, divisiones. Entonces, este estudio falta mucho por replicarlo. Estamos en pañales, hay mucha investigación por hacer en los últimos 10 años. Entonces, como falta mucha investigación, faltaría que a futuro tuviéramos una tabla futuro que nos diga la siguiente manera, que nos digan, en baloncesto femenil, a las pivot, valóralas por fórmula Yuhas, porcentaje masa grasa. Pero las de baloncesto que son bases, valóralas por Follner. Las que son pivotuala, pues por Yuhas. Entonces yo quisiera ver a futuro una tabla donde te digan qué fórmula de porcentaje masa grasa aplicar para cada deporte, perdón, por género y categoría específica. Pero no existe esa tabla todavía. Entonces lo que necesitamos hacer hoy en día es estandarizar la sumatoria de los 6 pliegues simplemente. Todos los deportes de pelota van a tener de 44 a 76. En fútbol, soccer y demás, el defensa y el delantero tienen 44, 46 milímetros. El mediocampista tiene 50 y el portero 76. El portero sí tiene arriba casi llegando a 80 al sumarle sus 6 pliegues, porque el portero tiene esta adiposidad para amortiguar golpes y proteger órganos internos. Entonces, el deportista de pelota en todo momento debe tener de 44 a 76 sumatoria de 6 pliegues, menos hockey pasto, porque hockey pasto en mujeres tienen 80 u 86, casi 80. Tiene un poquito arribita el promedio, porque las de hockey pasto, como todo el tiempo bajan el centro de gravedad mucho más y sobre todo mantienen mucha fuerza y mucha energía concentrada hacia abajo, pues ellas constantemente sí necesitan grasita en las caderas, además de musculatura, tienen mucha grasa almacenada en las caderas para tener mucha fuerza abajo en el cuerpo y centrar toda la energía y el juego abajito como tal, abajo el centro de gravedad. Tú realmente sí necesitan grasa en las caderas, por eso ya sí alcanzan sumatorias de pliegues de 80, casi 86, pero muchos deportes de pelota no deben estar arriba de 76. Pero ve, los deportes que ya son magros, fisicoculturismo, en competencia, remo, ciclismo, gimnasia en las 3 modalidades, natación, clavados, no sincronizado, atletismo de fondo, todos los atletas que son magros deben tener de 27 a 34 ya en competencia. Fuera de competencia puede que estén abajito de 50, pero ya en momentos de competencia deben estar de 27 a 34. En cambio, los deportes que sí necesitan grasita y mucho peso corporal, pues no importa, ellos con que vayan arriba de 76 no pasa nada. A veces están con 100 y cachito y no pasa nada, les funciona la grasita para el deporte. Muy bien, entonces la sumatoria de 6 pliegues es lo que ya estandarizamos. Insisto, el perro como paciente, él me va a preguntar como paciente, Mario, ¿dónde está mi porcentaje masa grasa? Yo le diré, no te lo di, pero tu sumatoria de pliegues es de
y él me dirá de 80. Pues ahí está. Yo el siguiente mes quiero que bajes de 80 a ver a cuánto bajas. Yo voy a monitorizar que bajes poco a poco tu sumatoria de 6 pliegues y tiene que ver con que vas disminuyendo adiposidad. Aquí están los 6 pliegues otra vez. Tríceps, subescapular, supraespinal, abdomen, muslo, que es con pierna extendida, y pantorrilla. Se ha sentado el muslo, pero con la pierna extendida relajada. Muslo relajado. Muy bien, hay sumatorias de 6 pliegues para algunos deportes en general. Vean, para marchistas escolares. Los marchistas escolares, pues tienen de sumatoria de 6 pliegues 32, 151, 86, 61. Hay un caso que tiene 103 y ya fueron disminuyéndolo de manera significativa con valor de P. Listo, igual aquí mostramos sumatoria y 6 pliegues para, ¿quién tenemos aquí? Para futbolistas chilenos. Aquí tenemos su sumatoria. Por ejemplo, aquí la tenemos 58.9, 51, 50, 48. Ya vieron justo de 44 a 76. El que más tuvo fue casi llegando a 60, son los porteros, a 60 llegaban casi. Pues vean, aquí hay una fisicoculturista femenil, tiene 38. Si quitamos crestiliaca, solo hay 6. Sí. Pues vean, la femenil tuvo 38, una bikini tuvo 38. Pliegues bajitos de 7, 9, 6, 6 en abdomen, 7 en muslo, 3 en pierna, pantorrilla. Y el hombre alcanzó 27, sumando sus 6 pliegues alcanzó 27. El pliegue más elevado es el de la escápula con 7. Pero vean, en el abdomen tiene 5, como Rommel Pacheco en sus momentos, muslo 3.5. Entonces son pliegues muy bajitos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es estandarizar sumatoria de 6 pliegues. Por ejemplo, algo muy importante, Jackson Pollock ocupa 3 pliegues. No recomiendo que solo ocupen los pliegues para la fórmula. Ejemplo, yo tuve un paciente real de judo, que yo al paciente real de judo, yo le dije que de febrero a marzo mantuvo 8.3% masa grasa. Entonces a mi atleta le dije que mantuvo el porcentaje de masa grasa, lo mismo. Y él me dice que no, que él sintió que sí bajó adiposidad, pero como yo le di resultados así al entrenador, el entrenador no felicitó al atleta, pero el atleta se enojó porque él pensó que lo teníamos que felicitar porque sí bajó adiposidad, pero yo dije que no. Entonces, ¿qué pasó? Pues resulta que el paciente sí disminuyó pliegues de la cresta ilíaca y de bíceps. Estos 2 pliegues de bíceps y de cresta ilíaca sí los bajó, pero estos pliegues yo no los metí en la fórmula de Yucas. Entonces, como no los metí a la fórmula dijo que mantuvo el porcentaje de masa grasa porque los pliegues que ocupé en la fórmula se mantuvieron. Justo los pliegues que no ocupé en la fórmula sí se disminuyeron. Entonces, eso fue muy buena observación del paciente. Ya me acerqué con el entrenador y le dije, entrenador, el atleta sí disminuyó adiposidad en unos pliegues que no consideró la fórmula objetivamente, pero sí los bajó. Ve, la cresta ilíaca de 9 bajó a 6. Entonces sí bajó 3 milímetros en cresta ilíaca, que es suficiente. Y en bíceps 1 milímetro, pero lo bajó. Entonces sí bajó adiposidad, felicítalo, le echó ganas. Y él refiere que la ropa le queda más holgada. Listo, entonces justo, pues aunque tú necesites 3 pliegues para la fórmula Jackson Pollock, tú sigue valorando todos los pliegues para que le dé resultados específicos al paciente y le digas, mira, fuera de la fórmula, en subescapular sí bajaste de 9 a 7. En abdomen subiste de 6 a 8. Abdomen te fue mal, subescapular te fue bien. Entonces puedes ver específicamente en qué zonas disminuyó, en cuáles mantuvo y en cuáles aumentó. Entonces ya ves por zonas específico. Muy bien, por eso es importante seguir tomando o valorando todo el perfil restringido o a veces el completo. El perfil restringido son 21 variables antropométricas, 21. Con esas 21 variables que cursas ISAC nivel 1, ya puedes sacar somatotipo y porcentajes grasa, músculo y hueso, y hasta residual. Ya nivel 2, 3 y 4, los niveles 2, nivel 3 y nivel 4 de la ISAC, ya valoramos el perfil completo, que son 43 variables de antropometría. En vez de 21 variables, son 43. Con esas variables 43, sobre todo con 21 de ellas, ya valoramos la proporcionalidad. Bien, entonces el porcentaje masa grasa, pues ya lo tenemos y lo puedes pasar por regla de 3 a kilos. Un paciente con esta masa corporal que es su 100%, el 14.5%, ¿qué kilos eran? 14.5 por el peso entre 100 y ya nos da la masa grasa de porcentaje ya a kilos. O sea, el 14.5% de su masa grasa vienen siendo 8.9 kilos de masa grasa. O sea, hay que ocupar regla de 3.
Ya tendremos taller de dietocálculo, pero recordemos lo que es la masa libre de grasa. La masa libre de grasa es que a tu peso corporal, a los 61.7 kilos de peso corporal total, le vamos a restar la adiposidad, pero no puede restar kilos a porcentaje. No puedo restarle al peso un porcentaje de 14.5. A dólares no le puedo restar pesos. A duraznos no le puedo restar frambuesas. ¿De dónde las saco? Entonces, primero, paso número 1. Mediante esta regla de 3, pasamos el porcentaje de masa grasa a kilogramos. Entonces, ya que tenemos los kilogramos de masa grasa, que son 8.9, ahora sí podemos sacar la masa libre de grasa. A mi masa corporal actual le restamos solo la adiposidad en kilos. Me da 52.8. La masa libre de grasa de este paciente es de 52.8 kilos. Esta es su masa corporal, pero libre de grasa de reserva. Sí tiene grasa, pero esencial, triglicéridos del músculo, fosfolípidos de las células, pero solo le quitamos la grasa de reserva, la subcutánea, y este es su peso magro o con grasa esencial nada más, 52.8 de los 61 que tenía actual. Bien, esta fórmula es para masa musculoesquelética. Esta es la de Portman, me parece, o no es la de Lee, creo que es la de Lee 2 o la de Portman, alguna de los dos autores. Y esta fórmula para masa musculoesquelética es muy buena, aquí la tenemos. Te pide el perímetro de muslo corregido. Cuando tu perímetro de muslo le restas el pliegue de muslo, pasando el pliegue de milímetros a centímetros, ya corriges el perímetro muslo, restándole el pliegue. Nada más que ese pliegue pásalo de milímetros a centímetros, para restar un pliegue de muslo en centímetros menos pliegue en centímetros. Entonces ya con esta formulita obtienes bien la masa musculoesquelética, hasta te pide la etnia, dependiendo si es asiático, afroamericano o caucásico, te pide la etnia, la edad, perímetro de muslo y perímetro de pierna y perímetro de brazo, 3 perímetros considerables del cuerpo, brazo, muslo y pierna. La pierna es la pantorrilla, muslo pues el muslo. Listo, pues esta fórmula es buena. Inclusive, pues no hay referencias de tablitas, ya de tablitas no hay para masa muscular, pero tú buscas referencias. Alguna vez tuve atletas de triatlón, pues yo me di la tarea de buscar a los mejores triatlonistas del mundo. Y ya buscando referencias, vi que los mejores triatlonistas del mundo tenían 47 a 49% de masa musculoesquelética. Mi paciente, que en ese entonces tenía 46, le dije, no estás mal, tienes 46% masa muscular, pero pues súbelo un poquito más para que llegues a la referencia mundial. Aquí no hay tablas, insisto, tú buscas las referencias de porcentaje de musculatura esquelética de los deportes que tú necesitas considerar para tus pacientes. Yo generé con el Instituto Nacional de Rehabilitación y Psiquiatría, generamos esta evidencia. Nosotros, al valorar a más de 610 elementos de FES, de Fuerzas Especiales de Marina Armada de México, obtuvimos que ellos tienen 51% de masa muscular, tienen más que los de triatlón. Muy bien, ahora, esta es la fórmula para la masa ósea, para que la tengan en cuenta, para nivel 1. Los que son nuevos en antropometría nivel 1, Isaac, con solo diámetro húmero y fémur lo pasamos de centímetros a metros. Recorre el 0, ¿cierto? 2 veces. Pasa el 0 de centímetros a decímetros, de decímetros a metros. Entonces pasa tus centímetros a metros para diámetro húmero y diámetro fémur. Y ahora sí ya la formulita. Estatura en metros al cuadrado por diámetro húmero, por diámetro fémur y en metros por 400. Todo este resultado, en vez de al cuadrado o al cubo, lo elevas al exponente 0.712 veces. Y el resultado final lo multiplicas por 3.02. Y ya te saldrá si tu paciente tiene 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kilos de masa ósea. Alguna vez vi un atleta muy pesado que tenía casi 16 kilos de masa ósea. Hace ratito habíamos visto que los de fisicoculturismo tenían 8 o 9 kilos de masa ósea. Pues yo he visto atletas con casi 16 kilos de pura masa ósea, judocas de más de 90 kilos de división. Esta fórmula es del autor Bondoble, pero la corrigió otro autor llamado Rocha para que tuviera sensibilidad para población mexicana. Entonces, para estimar la masa ósea ya en kilos, necesitas diámetro húmero, diámetro fémur, estatura, y ya con eso, con 3 variables obtienes la masa ósea. En nivel 2 de la ISAC ya se estima con más variables, con perímetro cabeza, diámetro biacromial, biliocrestal, y húmero y fémur, con otros parámetros también. Pero esta formulita básica sí estima muy bien la masa ósea. Por último, recordemos que la masa residual para nivel 1 es una constante. El 24.1% del peso total de los hombres, no importa su peso corporal,
El 24% de su peso total va a ser de masa residual, un más menos. Y el 21% del peso total de la mujer es de masa residual. La masa residual es la grasa central, la grasa que rodea riñones, que rodea órganos internos en la parte central. Esta grasita es la que conlleva riesgo cardiovascular, a que haya grasita blanca y que se vaya al sistema cardiovascular, al endotelio, dentro de la pared vascular. Entonces, realmente a la luz arterial, entonces realmente pues, si queremos evitar esta grasa cardiovascularmente elevada, el riesgo. Ya lo tenemos en porcentaje. Ahora con regla de 3 pasamos de porcentaje a kilos. Un paciente hombre de 79 kilos, mujer, esta es mujer. Una mujer de 79 kilos, que es su 100%, si el 20.9% de todo su peso es de masa residual, 20.9 por el peso entre 100, 16.5. Su masa residual, esto es en porcentaje, pero ya en kilos es de 16.5. Y es que hay una fórmula que se llama Matieska. Otra fórmula para masa muscular es la de Matieska, que a tu masa corporal, réstale masa grasa en kilos, réstale masa ósea que ya salió en kilos, réstale masa residual en kilos y lo que te queda por default es la masa musculoesquelética. Esta fórmula suena muy tonta, porque al total lo que le restas 3 componentes y te queda por default el cuarto componente que faltaba, musculatura. Suena tonta la fórmula, pero hace ratito vimos que tiene la mejor correlación con el peso, con la disección de cadáveres y un menor error estándar. Es muy buena fórmula Matieska. En cambio, la fórmula Frisancho la ocupan en el hospital, que con puro brazo corregido por pliegue tríceps ya te obtienen la masa muscular total. Pero eso es error porque un ciclista, como no le contabilizas el muslo y solo su bracito, le vas a decir que tiene poquita musculatura, 36 kilos. Qué grosería, porque este ciclista tiene 42 kilos y le dijiste 36 kilos, le restaste 6. Es que tomaste su bracito flaquito, pero no su muslo hipertrofiado. Entonces, esta fórmula de Frisancho solo es para en el hospital, para los pacientes que los ves bien proporcionales y en hospital, pero ya en deporte ocuparemos mejor Matieska para musculatura o la fórmula que, repito, no me acuerdo si esta es la de Li2 o la de Portman, pero esta fórmula es muy buena para musculatura. Bien, pues ya vimos fórmulas para estimar el modelo de 4 componentes. El modelo de 4 componentes ya es un modelo de fórmulas establecidos. La grasa no la puedes sacar por cualquier fórmula. Si desarrollas un modelo, un paciente de 4 componentes, debes sacar la grasa por la fórmula Faulkner, la masa ósea por la fórmula que ya vimos de Rocha, la masa residual es por la constante de Wulff que ya vimos, y la masa muscular es por default por Matieska. Ya vimos estas 3 fórmulas en presentación. Solo recuerda que la grasa la sacarás por Faulkner. Y ya con estas fórmulas ya establecidos, puedes sacar un modelo de 4 componentes ya establecidos para tu paciente. Solo necesitas, pues, sobre todo, practicar la antropometría con la certificación ISAC nivel 1. Muy bien, entonces, pues bueno, ya hablamos de fórmulas para estimar la masa, la composición corporal más bien. Muy bien, hasta ahorita, ¿qué dudas, preguntas tienen? Ya el modelo de 5 componentes de Rosiker del 93 ocupan 21 variables, pero necesitan valorar, pues, sobre todo diámetros anchos como biacromial y bilocrestal, diámetros anteroposterior y transverso del tórax, perímetro tórax por ahí, estas variables que mides en ISAC nivel 2. Pero este modelo de 5 componentes de Rosiker del 93 es buenísimo, porque justo te comparan con el Phantom parte D, con el promedio que es Phantom, pero es muy bueno este modelo porque estandariza ya en muchos deportes a utilizar. Muy bien, como quinto componente te agregan la piel. Vamos a ver la piel cuánto tiene. Muy bien, ¿qué dudas, preguntas tienen de este apartado de fórmulas? ¿Dudas, preguntas que tengan hasta ahorita de fórmulas, de lo que llevamos hasta el momento? ¿Siguen todos al pendiente? ¿Vamos bien? Ahorita vamos a ir un pequeño receso, pero regresando al receso, hablaremos de ángulo de fase y otras cuestiones. Por ejemplo, Miriam nos pregunta. Una duda. Sí, adelante, primero contigo, Elisa, adelante con duda. Sí, buenas noches. Nada más, o sea, bueno, nada más como retroalimentación o para debatir un poquito, porque yo en el ISAC que llevé uno de los que fue que nos impartieron el curso de los maestros, a la hora de ver la parte de la composición corporal, que las fórmulas y todo eso, sí nos dijo que era como un tema complejo al elegir Matieska, porque
o sea, suena irónico, pues, porque es el resultado final de lo que queda, pues. Entonces, Sí. sí explicaba el profesor de que era un poco complicado a la hora de elegirla, porque igual luego o sea, si se quiere tener algo más específico, lo ven a ISAC 2 y 3, ya como son más mediciones, ya es algo más específico a la hora de tener el resultado. Entonces, sí era como de que él no le recomendaba y cosas así. Entonces, sí es como que un poco que desconfía uno, ¿no? Pero si dice usted que ya le hicieron mucho estudio, pues hay que confiar, ¿no? Igual hay No, varias, la LI igual la recomienda. así es, pues justo, o sea, estadísticamente Matieca salió como la mejor fórmula. No obstante, una cosa también es la estadística. La ISAC, los autores de la ISAC, los mejores, te dicen que ellos para musculatura justo, en vez de aplicar Matieca, aunque sea buena fórmula, ellos prefieren ocupar o la fórmula Li-2 o la Portman, cualquiera de esas dos, porque sí ya tiene un poquito más de ciencia también y pues, salieron con buenos resultados también. Entonces, sí, mejor ocupa esas dos, Li o Portman, cualquiera de las dos. Sí, Para en el Isaac Metri veo que usan Lee. Por ejemplo, en grasa, usted, por ejemplo, como licenciado en nutrición, ¿qué fórmula utiliza? Porque vaya, existen muchas, ¿no? Sí es una duda así como de cuál utiliza usted, o sea, porque normalmente en el ISA igual te dicen, no, pues que hay que quedarnos con una, que no hay que estar cambiando a cada rato de fórmulas, entonces sí, como de, me da curiosidad saber cuál ocupa justo, usted. pues justo ahorita lo mencionamos. Recuerden que la conclusión fue, no ocupemos ya porcentajes masa grasa. Mejor solo utilicemos sumatoria de pliegues. Y si lo empecé a implementar en mis últimos pacientes, ya no les di porcentaje masa grasa. Bueno, yo cuando lo calculo para mí, para hacer cálculos, pues sí depende, porque a veces ocupo Jackson Pollock de 3 pliegues, pero a veces ocupo Yujas. Cuando tengo deportes de pelota ocupo Yujas y cuando tengo fisicoculturistas ocupo Jackson Pollock. Pero ese resultado es para mí. Yo a mis pacientes ya no les digo su porcentaje masa grasa. Solo les digo sumatoria de pliegues y sí me ha funcionado, porque sobre ese dato ya se varían, ya se referencian o se basan. Pero estoy gustando un poquito. ¿Sí se respondió a la duda como tal, Elis? Sí, claro, o sea, como que yo actualmente uso el modelo de 6 pliegues. Entonces, Claro, yo en lo particular sí no ocupo Pollock porque no soy Isaac 2, entonces no sé medir el pecho, o sea, lo mediría, pero mal. Entonces el pectoral, la parte del pectoral. Entonces sí, o sea, es muy bueno porque igual si miras cada uno, pues ya ves la progresión del mes anterior o hace 15 días y ves si cambió el pliegue, o sea, uno por uno individual, sí lo entiendo. correcto, muy bien. Perfecto, Elis. Gracias, gracias. Y por ahí en el chat Miriam nos preguntaba qué fórmula recomendamos de porcentaje masa grasa para paciente online. Lógico, un paciente online pues no lo vamos a poder hacer antropometría. Cuando tenemos paciente online, pues lo que podemos hacer es que ellos compren una báscula de impedancia de cierta calidad. Hasta puede ser una sencilla de marca Microlife. Es muy sencillita, pero no está tan mala báscula, pero es muy barata. Pero el paciente puede registrar su impedancia por Microlife, pero todo el tiempo, y pues ya tendrá un registro por lo menos del seguimiento. Entonces, la báscula que compra el paciente no sabemos si realmente tiene esa musculatura y esa grasa que indica la impedancia, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si homogenizamos de que se va a registrar esta composición corporal por impedancia cada día de la semana, cierto horario, ciertas condiciones, siempre mismas condiciones, sí podemos ver si va aumentando músculo o no, si va bajando grasa o no, que era lo importante. Entonces, en paciente online aplicaríamos impedancia con mismas condiciones. Opción 2, pues las fotografías. La parte subjetiva sí es importante de pedirle fotografías y con las fotografías, aunque sea subjetivo, sí nos vamos basando para ver cómo va mejorando la composición corporal. Ya por bioquímicos, pues ya la parte de salud, de riesgos de la salud. Entonces así es, Miriam. Mejor pedimos impedancia o fotografías nada más. La verdad es que no podremos hacer antropometría en línea. Entonces así no hay de otra. Lo importante es saber si de repente vemos a algún paciente que está en línea, alguna vez lo vemos presencial y aprovechamos y le hacemos una antropometría completa. Muy bien, y justo Wellman podría aplicar también, pero no es que Wellman solo es para obesos. Wellman solo de plano es para obesos. O sea, si tienes un deportista y tú le quieres tomar Wellman por tener perímetros y talla y peso,
Pero no aplica, porque Wellman sí solo es para paciente que de plano sí está con obesidad y que sí tiene porcentajes de grasa arriba de 30 y que en IMC sí saldría pues con obesidad de plano, grado 2, 3. Muy buena pregunta, Miriam. Muy bien, ¿qué otras dudas, pregunta tienen por ahí de todo lo que hemos visto hasta el momento? ¿Todo bien hasta ahorita? Bueno, vamos a un pequeño descanso, vamos a ponerle aquí descanso. Y ya saben, le pongo aquí, regresamos a las... Profe, una última duda. Sí, adelante. Nada más, para comentarle, es que no vi en las diapositivas, no vi en cuanto a grasa, hay una que no sé si la conozca, método rápido de estimación de grasa, que es igual, a mí me la enseñaron en Isaac, entonces, que dice que sumas los 6 pliegues y los divides entre 5 y obtienes el kilogramo de grasa. No era así, más bien la fórmula, hablamos de que no es tan fácil como sacar promedio. No podemos cambiar un logaritmo a hacer un promedio. Entonces, no era una formulita para porcentaje masa grasa, sino hablaba más que nada que disminuyendo cierta cantidad de pliegues, haz de cuenta que te dijera, cuando logres disminuir 20 milímetros de pliegues, posiblemente habrás disminuido 1 kilo de grasa. Más bien era por ahí, ¿no? Que te decían, cuando reduzcas cierta cantidad de milímetros de pliegues, habrás aproximadamente eliminado 1 kilo de grasa. Va por ahí, ¿no? La idea. Pues nada más nos las enseñaron y dijeron que igual era un método, entonces bueno, por eso quería preguntarle qué opinaba usted de esa fórmula. Bueno, pero no es fórmula y no se ha validado. Es nada más una lógica que hay por ahí, pero no se ha validado esa fórmula todavía. Entonces no es recomendable. Ok, gracias, Perfecto. Bueno, vamos a un descanso y ahorita regresamos un ratito. Entonces aprovechen este descanso y ahorita nos vemos.